mucha incertidumbre, como guerras, crisis económicas, enfermedades y, ¿por qué no decirlo?, oposición y persecución por causa de nuestra fe. Y el creyente tiene siempre un recurso, y ese recurso es la oración, y se pregunta: ¿será que mi oración sí hace la diferencia en medio de esta situación? Usted y yo nos encontramos en una especie de estado intermedio entre el ya y el todavía no. Sufrimos la consecuencia de vivir en un mundo caído. Ese es el ya. Pero tenemos una esperanza viva en un futuro y una victoria gloriosa y una recompensa segura. Y es en ese intermedio que está la tensión. Y usted, insisto, se pregunta: ¿será que mi oración hará algún efecto? ¿Hará la diferencia? Y Apocalipsis capítulo 8 responde con un sí rotundo. Cuando usted ora, el cielo escucha. Cuando la iglesia ora, el cielo escucha y la tierra tiembla. Y no es solo una expresión poética. Hoy descubriremos que las oraciones de los creyentes no se pierden en el aire. No son palabras olvidadas, no son vanas. Son incienso que sube al cielo y que desciende a la tierra como poder de Dios. Hoy veremos que sus oraciones, sí, sus oraciones, hermano, hermana, son parte constitutiva del plan soberano de Dios. No son un susurro perdido, es el motor invisible que conecta la adoración del cielo con la consumación de la historia. Por eso démosle a la meditación de esta mañana un título: Nuestra oración y el avance del reino. Nuestra oración y el avance del reino. Y trataremos de este tema bajo 4 enunciados. El primero: nuestra oración finalmente atendida. Segundo, nuestra oración parcialmente atendida. Tercero, nuestra oración perfectamente atendida. Y por último, nuestra oración definitivamente atendida. Nuestra oración finalmente atendida, primero. Segundo, parcialmente atendida. Tercero, perfectamente atendida. Y cuarto, definitivamente atendida. Vamos a avanzar en el primer aspecto. Nuestra oración finalmente aceptada o atendida, como quiera.
Creo que ustedes, hermanos, y espero que así sea, o por lo menos quienes han venido siguiendo el Apocalipsis conmigo, han estado estos días a la expectativa de avanzar en el capítulo 8. Espero que así haya sido. Y en efecto, hoy arribamos al séptimo sello del rollo que el Señor Jesús, en su estado de gloria, cuando asciende a la presencia del Padre y se sienta en su trono, recibe de la mano del que está sentado ese rollo que tiene 7 sellos y empieza a abrir, como vimos, uno por uno, y echa a andar las ruedas de los decretos divinos acerca del destino del mundo entero y de la iglesia mientras dure esta tierra. Y después que se nos ha corrido el velo, dejándonos ver con gran claridad, diría yo, los planes divinos de los 6 primeros sellos, se abre el último hoy ante nuestros ojos, y la manera como se nos despliega es algo compleja y puede presentar dificultades a nuestra comprensión. El contenido de este séptimo sello consta, présteme por favor cuidado, consta solo de 4 versículos. Sí, 4 versículos que están contenidos aquí en la primera parte del capítulo 8. Leímos 5, pero es que hay un versículo entre esos 5 que es un paréntesis que trata de otro tema y que quizás vaya a generar un poco de confusión. Por eso desde ya le animo a usted, hermano, amigo, esta mañana a estar muy atento. ¿Sabe para qué? Para no perder el hilo. No sea que al perderlo usted termine enredado en el mismo. Los sellos 6 y 7 nos dieron una vista con un énfasis sobre el último tiempo, sobre la consumación del plan divino. Recordemos los versos 17 del capítulo 6. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? La visión nos traslada al fin de los tiempos y el juicio final. Y ese juicio final, recuerde que viene como respuesta a lo que el sello quinto, el anterior a este, se nos daba como la oración de los santos que habían muerto y que estaban clamándole a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, traerás justicia al mundo? ¿Recuerda? Y este verso que acabo de leer es la respuesta. Dios dice que llegará ese último día de la ira del Cordero. Pero luego se abre el sexto sello en el capítulo 7 y también nos deja mirar al futuro. La iglesia ya ha pasado por este mundo y ahora se encuentra en la gloria. Mire el versículo 15 del capítulo 7. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya están de día y noche en la presencia de Dios. Ahora, el último sello, capítulo 8. Y ese nos conecta nuevamente con ese mismo tema y con esa respuesta a la oración y al clamor del sello, del quinto sello, donde las almas clamaban por justicia. Mire conmigo el capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Así que el capítulo 8 viene a hablarnos de eso y de esa respuesta de una manera mucho más amplia y desde otra perspectiva. Nos conecta con esa oración que acabo de leer de este quinto sello y nos da ahora en el capítulo 8 más detalles de cómo es que opera esa oración en el plan de Dios. Esa oración que han hecho los santos. Aquí veremos cómo la oración de la iglesia es finalmente atendida. Es finalmente atendida. Y cuando es atendida, hermano y amigo, hay una respuesta. Y la respuesta a esa oración de los santos tiene el siguiente escenario. Versículo 1 del capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cómo le parece? La respuesta a la oración. Déjeme decirle aquí entonces que a la luz de este verso se nos presenta una respuesta digna a una oración solemne. Una respuesta digna a una oración solemne. La oración solemne es la oración de los santos pidiendo: Señor, ¿hasta cuándo vengarás? Y harás justicia. Y la respuesta es solemne. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué significa eso? Bueno, eso nos lleva a meditar muchas cosas, pero para no perder el hilo de lo que el Señor ha inspirado a este autor, a Juan, el texto nos está diciendo que las célicas criaturas que vimos alrededor del trono en el capítulo 4, adorando de día y de noche al que está sentado en el trono y rindiéndole homenaje, diciéndole: Santo, 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 callan en un instante. El cielo queda en silencio absoluto. Y dice que dejan de cantar y de alabar y hacen silencio como por media hora. ¿Y cómo sabemos que en efecto las célicas criaturas alrededor del trono dejaron de adorar al que estaba sentado? Bueno, porque si seguimos la lógica de lo que dice el verso, que se hizo silencio en el cielo, es porque había un sonido antes. ¿Y qué otra cosa que las millares de célicas criaturas rindiendo adoración al que vive por los siglos de los siglos? Y callan por media hora. Es un silencio significativo. Pero esa media hora, hermano, cuidado, no es una media hora literal, recuerde. Estamos en un libro que no es de interpretación literal. No son 30 minutos. Quizás es una ilustración verbal acerca de la inmediatez de la actuación y manifestación especial de Dios en el universo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque usted notará que en otras partes de la Biblia y aquí en Apocalipsis se habla también con un lenguaje similar y se habla de la hora del juicio, la hora de la prueba, la hora de cegar.
Y aquí dice solo media hora. Así que podemos inferir que está dando una idea de que se precipita de manera inmediata algo. En este caso, la manifestación del juicio divino. Sea lo que signifique, sea lo que signifique esta media hora, lo que es importante y nos dice la Escritura aquí es con qué se relaciona el silencio en las Escrituras. Y quiero que usted vaya a un profeta menor que se llamaba Sofonías. Sofonías estará dichoso en el cielo porque hoy vamos a leerlo. Y le ruego que vaya al capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tienen? Dice el texto: calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Note la primera parte: calla delante del Señor. Y ahora mire, por favor, el versículo 14 de este mismo capítulo. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, de nublado, de entenebrecimiento. Día de trompeta, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Calle delante del Señor, porque el día del Señor está cerca. Ya tenemos una pista, ¿no le parece?, acerca de con qué se relaciona ese silencio. Pero hay textos más claros. Si usted mira, por ejemplo, Isaías 23, versículo 1 y 2. Dice: profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Nuevamente, silencio, callen. ¿Por qué? Porque viene Dios con su juicio. Y un último texto, Zacarías 2:13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y así podremos mirar otros textos que usted en casa puede cotejar en una concordancia. El silencio está conectado con el juicio. Y eso está de acuerdo con nuestro contexto de Apocalipsis 6, 7 y 8. Llegó finalmente la respuesta a la oración de los santos por justicia, por retribución a los malvados en la tierra. El juicio, hermano y amigo,
caerá será tan grave, présteme atención, será tan grave que se llena de asombro el universo. Hasta el cielo calla ante la indignación del que está sentado en el trono y el despliegue de su justo juicio sobre el mundo entero. Como cuando usted ve algo que le impacta profundamente, algo que no esperaba ver y usted hace, no tiene nada que decir. Ese es nuestro Dios. Este es el Dios verdadero, el que se revela en las Escrituras, en la creación, en el universo. El arquitecto infinitamente sabio y con poder asombroso, y quien de manera especial nos deja ver en la Escritura los bordes solamente de su majestad, de su gloria, y nos sobrecoge de temor y temblor reverente solo de oír acerca de su indignación y cuando desate su justa ira sobre este mundo. Ese Dios deja callado el cielo completamente. Este sí es un Dios verdadero, que hace cerrar la boca, tapa nuestros labios y los de toda criatura. Nadie puede objetar, nadie puede demandar, nadie puede preguntar, discutir en ese momento nada. Solo silencio. ¿Será que le quedarán a usted ganas de decir algo ese día cuando el Señor se levante de su trono a desatar su justa ira? ¿Va a hablar usted algo? ¿Le quedarán ganas de pronunciar algo? ¿Cuál es su Dios? Querido amigo, señor, señora, joven que hoy me visita, ¿cuál es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Cómo es? ¿Es un Dios al que usted le dice qué hacer y le enseña cómo actuar para que le convenga las cosas que Él hace para su bienestar? Su Dios es el Dios terapéutico que está para atender sus tristezas, sus decepciones, sus depresiones. Su Dios es el que debe estar siempre atento para ayudarle, para servirle, para calmarle su hambre, su sed, su frío, satisfacer su codicia, mitigar sus dolores de cabeza y dolor de huesos. Ese es su Dios. ¿Es un Dios tan pequeño? Le invito a reconocer y creer en el verdadero Dios. El que tiene poder para darle vida y tiene autoridad para quitársela cuando Él quiera y lanzarla en el infierno. Ese es nuestro Dios. Ese es el que usted necesita conocer. Ese es el Dios ante el cual usted debe de humillarse y hacer silencio. Y rogar que le muestre su misericordia,
suplicar que le dé el don de la fe, el don del arrepentimiento, para que de una vez por todas usted deje de vivir bajo su propia razón y su propia voluntad y se sujete al Creador de su ser. Y cierre su boca ante su majestad. Amigo, arrepiéntase y crea. Joven, jovencita, señor, señora, usted que viene tanto tiempo aquí a escuchar al Señor hablándole, ¿qué espera? No es un Dios de juguete. Es el que hace callar el cielo y el universo. ¿Me comunico? Y ese Dios, por su gracia, ha venido a hablarnos esta mañana. A decirnos que ante el juicio final y la manifestación de su gloria, la tierra juntará sus manos y se tapará la boca. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, dice el Salmo 18, porque se indignó Dios. Salmo 18, 7. Esa indignación, déjeme remarcarlo, es lo que dice el verso 1, hace callar el cielo y la tierra. ¿Y sabe qué es lo interesante, hermano? Que Él hará callar el universo el día en que se acuerde de la oración suya. Sí, porque esta es la respuesta al clamor de su pueblo, a la plegaria de su pueblo, pidiendo justicia. Pastor, pero es que yo nunca he pedido eso. Bueno, le voy a dar el beneficio de la ingenuidad. ¿Quién de ustedes no ha orado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo? Eso es clamar por el juicio de Dios. ¿Cierto que sí lo hemos hecho? Y un día el Señor responderá su oración. Y no será poca cosa. Hermano, la iglesia del primer siglo y la iglesia de todo tiempo necesitaba y necesitamos oír este mensaje esta mañana, ¿no le parece? Saber que cuando usted ora en la voluntad de Dios por la causa del reino y su avance y su realización, ninguna de sus oraciones se pierde, ninguna lágrima que caiga se desperdicia, ningún gemido se olvida. Un día Dios tomará en cuenta su oración y tomará medidas
y hará que el cielo mismo calle en media hora. Y ahora viene el paréntesis. Versículo 2 del capítulo 8. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. He aquí una digresión, como se diría técnicamente, un paréntesis, un desvío hacia otro tema. Hay un cambio, note, de visión. ¿Sí lo nota? Y vi 7 ángeles que reciben trompetas. Aquí es importante notar que lo que se quiere transmitir es una idea amplia de cómo Dios usa la oración de su pueblo y responde a ella. Las trompetas, hermano, como veremos más adelante, cuando meditemos en los versículos 6 en adelante, las trompetas son toques que anuncian, que advierten, que llaman a estar alerta a lo que Dios realizará sobre la tierra. Tendremos nuevamente, cuando lleguemos allá, ante nosotros una serie nueva de 7 visiones, como los 7 sellos, pero ahora son 7 trompetas, pero son 7 visiones que no son una continuidad cronológica, sino que están paralelamente a los sellos, mostrándonos con mayor amplitud lo que está por ocurrir según el decreto de Dios durante toda la era de la iglesia, desde la primera hasta la segunda venida, así como los sellos nos lo han mostrado, pero desde otra perspectiva. ¿Me comunico? Tengan paciencia. Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzamos. Por ahora les dejo ahí lo de las trompetas. Por lo pronto, hermano y amigo, note que sí es muy significativo para nosotros hoy que esta visión del versículo 2 se encuentra en medio del tema de las oraciones atendidas por Dios en el cielo. Eso nos da una dosis importante de ánimo para perseverar en este medio de gracia, en la oración ante el trono de Dios. Como dije, veremos que las trompetas, a medida que emiten su rugido metálico, anuncian juicios que se desatan sobre los malvados en la tierra, como un prólogo al futuro día final. Pero la melodía de esas trompetas es dulce al oído de la iglesia, porque sabe que retiñen, porque Dios está contestando sus oraciones. No las está ignorando, las está contestando parcialmente en el presente, en la era de la iglesia, como una muestra minúscula del gran día de la indignación, un anticipo de la venganza completa que vendrá y que hará que el cielo guarde silencio ese día y llegue la respuesta definitiva a la petición que su pueblo eleva ahora y durante todas las generaciones en su peregrinar por este mundo caído. Por eso
a partir del versículo 6 encontraremos los detalles de qué significa cada toque de esa trompeta. Sin embargo, esa renovada confianza que hoy el Señor quiere que adquiramos en la oración como medio de gracia, hermano, no sería una confianza tan sólida si no tuviéramos la seguridad, la certeza de que nuestra oración será bien recibida en el trono alto y sublime donde Dios está sentado. Y eso me lleva a mi tercer punto: nuestra oración perfectamente aceptada. Aquí se deja de lado el paréntesis del versículo 2 y se retoma la idea del versículo 1 y se nos detalla con cuidado cómo es que funcionan las oraciones del pueblo de Dios delante del trono. Versículo 3 y versículo 4. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hasta aquí. Permítame en primer lugar remarcar que aquí se nos está hablando de nuestro sacerdote intermediario en la oración. Nuestro sacerdote intermediario en la oración. Cuando usted lee el versículo 3 que acabamos de escuchar y está familiarizado un poco con el Antiguo Testamento, inmediatamente notaremos que este cuadro es un cuadro clásico del oficio sacerdotal en el tabernáculo y en el templo del Antiguo Pacto. No cabe duda acerca de que se trata de esto, en virtud al personaje, en virtud al oficio que cumple el personaje aquí y también a los muebles a los que se refiere. Se habla de un ángel que cumple un oficio sacerdotal y se habla de unos muebles como son esos altares que menciona el versículo 3. Hay una alusión en consecuencia clara, déjeme remarcar, insistir, a una acción sacerdotal. El sacerdote quemando incienso en el altar. Y dice aquí entonces, vino otro ángel entonces y se paró ante el altar con su incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ese era el oficio que cumplía el sacerdote. Afuera, antes de entrar al lugar santísimo, donde estaba el altar de oro, había un altar de bronce donde había carbón encendido, porque allí también se sacrificaban víctimas, y toma de ese carbón para añadirlo a un incensario donde el sacerdote tenía un incienso aromático especial, y ahora él entra hasta el altar y ese incienso llena totalmente el recinto con el humo y con
3 y 4, es de lo mismo. Es de las oraciones de los santos que se elevan hasta la presencia de Dios. ¿Me comunico? Podemos inferir entonces que este ángel, que traslada las oraciones como incienso hasta la presencia del que está sentado en el trono, es una figura de Cristo, quien es nuestro abogado, nuestro intercesor, el que conduce su oración y la mía hasta la misma presencia de Dios. ¿Me hago entender? El Señor Jesús, como agente que traslada la oración delante del Padre, pero la traslada de una manera especial. La traslada mezclada con el incienso. Ese incienso que en la Biblia siempre está relacionado con el sacrificio. Así que nuestra oración llega con el aroma del sacrificio de Cristo hasta el trono de Dios. Y el Señor se agrada en ese aroma de ese incienso sacrificial de Cristo. Y recibe nuestra oración y la escucha de manera agradable. Qué bonito, ¿no le parece? Eso es lo que nos está diciendo nuestro texto. Nuestra oración es una oración aromática delante del Padre, no por nosotros, sino porque lleva el aroma del sacrificio de Cristo. Qué gran aliciente hoy Dios le da a su alma y a la mía acerca del uso de la oración. Cuán gran exhortación también para su alma y la mía saber que menospreciamos y subestimamos tanto la oración cuando está llena de todas estas virtudes y de todos estos tesoros. ¿No le parece? Hoy el Señor quiere incrementar su confianza en este medio de gracia. Su oración, hemos visto, no se pierde. Su oración finalmente llegará al día en que se cumpla. Pero también nos dice que su oración es agradable, aceptable delante de Dios, recibida con gusto por el que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono no es otro que el que gobierna el universo entero y a quien pertenece el poder, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y es hora de movernos al último punto. Nuestra oración definitivamente cumplida. Es importante volver aquí a notar la relación de estas visiones de Juan, como dijimos, con el quinto y sexto sello. Nos hablaban de los santos bajo el altar clamando justicia. Y aquí nuevamente debemos tener en mente el mismo tema. El velo se corre para dejarnos nuevamente pasmados acerca del poder de la oración, la función de la oración en los decretos divinos. Note algo importante, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Note que no es sino hasta que finalmente la oración es recibida y aceptada ante el trono
que viene una consecuencia lapidaria del cielo sobre la tierra como respuesta a la oración. Hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, dice el texto. No es liviano esto. Sus oraciones, hermano, son el medio decretado para la ejecución de los decretos divinos. ¿Sabe todo lo que eso encierra y significa? Hoy necesitamos como iglesia, en medio de este mundo convulsionado, de tantos desafíos, de tanto dolor, tristeza, incertidumbre, tener plena certeza que nuestra oración es oída y tiene grandes consecuencias sobre la tierra. En este caso, según el verso, nada más ni nada menos que lleva a una teofanía, es decir, una manifestación de la presencia y la gloria de Dios. Lo que dice el verso 5 hace alusión a cuando Dios se manifiesta sobre la tierra. Eso es lo que ocurre, como dice aquí el verso 5. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y usted puede cotejar estas mismas cosas donde se repiten en las Escrituras, y es cuando Dios hace su presencia y se manifiesta con poder, como lo hizo allá en el monte cuando llamó a Moisés, recuerda, para recibir los 10 mandamientos. Y ahora la oración de los santos lleva a la manifestación final de Dios cuando Él se levanta de su trono, lleno de indignación, para dar paga justa a cada cual según su obra. Los propósitos soberanos de Dios se cumplen a través de la oración de su pueblo. Es hasta que las oraciones llegan a su presencia que Dios se manifiesta poderosamente. Hasta que las manos de su pueblo se juntan en oración. Y el Señor un día las lleva a su presencia. Ese día, aquel que mueve el mundo se levantará de su trono y ejecutará sus juicios. Hermano, lo que hemos visto creo que es de gran inspiración para nuestra alma. Para que usted haga de la oración su prioridad. Sí, sabemos que orar no es fácil. Es un trabajo duro. O si no, todo el mundo lo haría. Y quiero terminar este mensaje sin querer hacerle sentir culpable por su descuido en la oración, por la mala administración de este medio de gracia en su vida, por el tiempo que usted gasta en la televisión o en otras actividades en lugar de gastarlo orando. Pero esta mañana no quiero usted molestarlo con estas exhortaciones. No quiero hacerlo sentir culpable. Quiero más bien motivarle como Dios lo hace por su palabra hoy. Y decirle, hermano, ¿cuánto se está perdiendo por no orar? Hermana, ¿cuánto se pierde usted
de participar en el avance del plan de Dios en el mundo. Quiero que usted hoy salga consciente de esto. Esta mañana. Y que usted diga: Señor, me arrepiento, dame la gracia, ayúdame, quiero ser un creyente fiel en la oración. La iglesia militante del siglo I y de todos los tiempos debe ser una iglesia poderosa en oración. Es por eso que el Señor dio este mensaje a la iglesia del siglo I. Dios nos dice que la oración, sí, su oración, Él quiso soberanamente que sea un medio incluido en sus decretos soberanos para el avance de su reino. Y hoy el Señor ha venido a decirle a su oído que sus oraciones no son en vano, que su clamor, que su gemido, Dios no lo olvida, que ninguna lágrima se pierde, que nada es en vano, que tarde o temprano recibirán respuesta, porque hay un intercesor que lleva esa oración perfectamente agradable delante del Padre. Y dice el Evangelio en Lucas: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Os digo que pronto les hará justicia, dice el Evangelio. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que avive ese espíritu de oración en nuestra iglesia, en nuestras almas, en su vida personal, pero más aún en su vida corporativa. Busque unirse, hermano, al tiempo de oración matutino. Yo sé que aquí hay muchos que pueden manejar su horario y que pueden venir a las 9 de la mañana todos los miércoles a orar con los santos. ¿Qué está esperando? Hoy el Señor le habla a su alma. Hermana, ¿qué espera? ¿El sacrificio de venir hasta aquí? ¿Valdrá la pena perder tanto por negarnos un poco, un día a la semana? ¿Y en la noche le cuesta mucho unirse a la oración? No quiero ser sarcástico, hermano, pero no creo que usted gaste mucha energía en su casa al prender el computador y conectarse. Oremos. Padre, Señor bueno, queremos pedirte perdón, oh Dios, porque en realidad somos lentos para orar, descuidados. Y te ruego, Señor, ayúdanos a corregir lo deficiente. Como individuos, Señor, confesamos nuestro pecado, pero también como un pueblo pedimos perdón por nuestro desgano y rogamos gracia, ayuda. Que tu palabra hoy avive
un espíritu de oración en nuestras almas. Señor, bendice tu palabra en nuestro corazón, te lo rogamos. Gracias te damos por este medio de gracia, oh Dios. Padre, gracias porque hoy podemos tomar nuevas fuerzas, un mayor ánimo y aliciente para usar el tiempo de mejor manera. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplicamos. Y glorifícate y déjanos ver más y más cómo respondes a la oración de tu pueblo. Y que así, Señor, se alimente nuestra esperanza. Te lo pedimos, Padre, con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén.